Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Gracias, bienvenidos a la tarde de Entre 24. Gracias por su compañía, gracias por sintonizarnos. A nombre de Idania Chirino les doy la bienvenida. Mi nombre es Joely Ramírez. Ya saben que las vías de comunicación están abiertas para usted a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla, @NTR24, la tarde NTR24 y mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Vamos a revisar la agenda informativa del día. Tenemos 3 noticias en desarrollo. La primera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo provisional con el Congreso para la reapertura durante 3 semanas de la administración federal, cerrada parcialmente desde hace un mes ante la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos sobre el presupuesto para la construcción del muro fronterizo con México. En unos minutos más vamos a escuchar a los demócratas fijar la posición sobre esta noticia. La segunda son las horas cruciales que se viven en Venezuela. Por primera vez desde que se juramentó como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó volvió a la plaza pública y hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que estén del lado correcto de la Constitución y del pueblo venezolano. Al tiempo, pero desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro denunció de nuevo un presunto golpe de Estado y se refirió a la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Estas 2 noticias las vamos a desarrollar más adelante en el programa. Por ahora, vamos a revisar la tercera noticia del día que se registra a esta hora en Brasil. Una de las represas de la compañía minera Vale se rompió, causando una avalancha de lodo y residuos minerales. La empresa minera informó a través de una nota que la ruptura del dique ocurrió al inicio de la tarde de este viernes y causó los daños que ustedes pueden observar, una catástrofe en la comunidad de Vila Ferteco. Esto en el estado Minas Gerais y en la parte administrativa de la compañía. El Cuerpo de Bomberos y Protección Civil atienden a esta hora la emergencia. Varias casas quedaron totalmente destruidas. Ustedes pueden ver ahí las labores de rescate. La gente está llegando de todos lugares para atender esta emergencia a través de helicóptero para tratar de localizar entre el agua y el lodo a las personas que pudieran haber sobrevivido a esta tragedia. Son horas importantes, horas cruciales en el rescate de personas del lodo. Por el momento no hay información sobre víctimas mortales, pero estiman que hay al menos 200 desaparecidos. De un minuto a otro, estas 200 personas están en calidad de desaparecidas. La alcaldía ordenó la evacuación de los habitantes que viven en la parte más baja de la ciudad de Brumadinho, hasta donde podría llegar este lodo. El gobierno de Jair Bolsonaro anunció la creación de un gabinete de crisis para atender la tragedia, mientras que el mandatario anunció que visitará la zona este sábado. Lamento lo ocurrido en Brumadinho, Minas Gerais. Determiné el desplazamiento de los ministros de Desarrollo Regional y Minas y Energía, así como nuestro secretario nacional de Defensa Civil para la región. Nuestra mayor preocupación en este momento es atender las eventuales víctimas de esta tragedia. El ministro de Medio Ambiente también está en camino. Se están tomando todas las medidas necesarias. Vamos a territorio brasileño con nuestro colega periodista Darío Piñotti, corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA y colaborador del mensuario France Le Monde Diplomatique. Darío, ¿cuál es la última información oficial sobre esta lamentable tragedia? Joely, buenas tardes. Las informaciones están evolucionando de minuto a minuto y las últimas del Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais, el estado donde se encuentra la localidad de Brumadinho, indica que serían entre 200 y hasta 300 el número de desaparecidos debido a al desmoronamiento no de uno, sino aparentemente de 3 diques. En principio se había dicho que era solo uno, de la empresa minera Vale do Rio Doce, que es la más importante de América Latina, y que en el momento de la tragedia no solo el lodo y los minerales que desbordaron habrían afectado a los vecinos de Brumadinho, sino a cerca de 100 de empleados y obreros que estaban trabajando en la mina Corrego do Feijão, que es una mina muy importante desde donde además se exportan minerales a varios países del mundo, inclusive a China. O sea, sería una tragedia de mucho mayor dimensión porque serían hasta 300 personas potencialmente las que habrían quedado en calidad de desaparecidas y pues con pocas posibilidades de haber sobrevivido porque vemos las imágenes totalmente de lodo cubriendo cualquier paso donde la gente podría haber estado.
Yeli, son por lo pronto estimaciones del Cuerpo de Bomberos. Todavía ni la Presidencia de la República ni la Gobernación del Estado de Minas Gerais, un estado de la región sudeste próximo a Río de Janeiro y a San Pablo, han dado noticias oficiales. Y por el momento, por lo demás, el trabajo de los equipos de rescate y de las 6 aeronaves de los bomberos es insuficiente para dar cuenta de la magnitud de una tragedia que, además de tener semejante costo humano, puede ser una de las mayores tragedias ecológicas de la historia de Brasil. Te recuerdo que en 2015, muy próximo de Brumadinho, donde es el punto central de los hechos ocurridos hoy en la localidad de Mariana, hubo otro desborde de un dique que causó 19 víctimas fatales y comprometió el lecho de un río que desborda hasta el Atlántico, causando en aquella ocasión la mayor tragedia ecológica de la historia brasileña, por lo cual las informaciones de las próximas horas se perfilan como graves y tal vez con datos más preocupantes que los que se conocen a esta hora. Darío, tú que conoces la información de primera mano, ¿hubo una alerta que justamente dieran las autoridades para tener una prevención sobre esta potencial catástrofe de estos diques? La situación que pudo haber despertado una alerta en las autoridades para atender este tipo de emergencias, pero de manera preventiva. Esa es una de las primeras críticas que comienzan a surgir, que los vecinos de Brumadinho no fueron alertados ni siquiera por bocinas sonoras, como era el compromiso de las autoridades instalar luego de los casos de Mariana de 2015. Los relatos de algunos sobrevivientes indican que dejaron sus casas por el aviso de sus vecinos o de sus familiares al ver la onda de lodo y de minerales que venía cayendo río abajo. Brumadinho se encuentra junto a un río homónimo que obviamente desbordó y que anegó toda la región. Ahora, tomando en cuenta tu experiencia en esa zona, es una zona montañosa de explotación minera, ampliamente habitada, pero no necesariamente por construcciones que hubieran podido resistir este tipo de avalancha, o cómo es esa zona que está pegada además a un río. No sé si tenga las condiciones suficientes como para haber soportado una tragedia de esta magnitud. Lo que se puede decir provisoriamente es que las autoridades de la empresa Vale do Rio Doce y de la gobernación del estado de Minas Gerais no tomaron las medidas para prevenir esta catástrofe y mucho menos tomaron en cuenta lo ocurrido hace 4 años. Se trata de una región, sí, de montañas de relativa altitud y de el principal estado generador de minerales de Brasil, de ahí el nombre del estado, Minas Gerais, un estado que en su hora, en la época de la conquista, era un gran productor, gran generador de oro, y a esta hora, en estos años, es uno de los principales generadores, productores de fundamentalmente mineral de hierro, que en el grueso de su producción llega a China. Lo que también te puedo decir es que el primer mandatario, el presidente Jair Bolsonaro, decidió la formación de un gabinete de crisis y se espera que este sábado se traslade desde aquí, desde la capital, en Brasilia, hacia Minas Gerais, para supervisar, para sobrevolar la región y tomar medidas de auxilio inmediato. Dijo el presidente que ahora la prioridad es rescatar víctimas y asistir a los sobrevivientes. De la mayor gravedad de esta noticia en desarrollo es Darío Piñotti, corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Por nada, hasta pronto. Más adelante le vamos a dar el desarrollo de esta noticia en nuestros próximos espacios en NTN 24, 5:12 de la tarde. Vamos en Venezuela, revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. Ya hablábamos de las noticias más importantes del día, por supuesto está Venezuela, ir más allá de la proclamación del 23 de enero. Esa es la idea que dejó en claro el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en su primera aparición pública luego de su juramentación del miércoles. En un discurso frente a los ciudadanos que se congregaron en la Plaza Bolívar de Chacao, en Caracas, el también presidente de la Asamblea Nacional insistió en que el cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición y la convocatoria a elecciones libres son los pasos siguientes. Luis Alejandro Laya nos tiene la información. Adelante, Luis. Hola, muy buenas tardes. Pues en Venezuela, en su primera aparición pública luego del 23 de enero, Juan Guaidó, presidente interino del país, llamó nuevamente a funcionarios de la FAM y a diplomáticos venezolanos a desobedecer a Nicolás Maduro. Aseguró, hay amnistía para ellos. Llegó el momento de ponerse del lado de la Constitución. Llegó el momento de respetar al pueblo de Venezuela.
soldado de la patria, heredero de Bolívar, de Páez, de Miranda, de Sucre. Pónganse del lado del pueblo de Venezuela. Aseguró que comienzan a verse las rupturas internas en medio de la represión a los manifestantes. A esa familia militar hayan que tenido que utilizar al FAES como último recurso porque ninguno se aceptó reprimir ni movilizar. Asimismo, señaló que es hora de que salgan de las filas militares posibles funcionarios cubanos que participan de las decisiones. Hermanos cubanos, usted está bienvenido a quedarse en esta patria. Ahora, fuera de las Fuerzas Armadas y fuera de los puestos de decisión. ¡Soberanía! Para promover que los militares respalden a Guaidó y a la Constitución, llamó a los ciudadanos a imprimir la ley de amnistía y entregársela a los funcionarios que conozcan en su entorno. Que vayan y se le entreguen primero a su familiar militar, al amigo militar, al conocido militar. Si en su edificio vive uno, póngasela bajo la puerta. Estamos diciéndole a cada uno de esos funcionarios, véngase para acá que aquí hay futuro. Que Maduro no protege a nadie, ni de la persecución, ni del hambre, ni de la miseria. Además, a todos aquellos trabajadores consulares venezolanos en Estados Unidos les indicó que continúen atendiendo a sus compatriotas en el exterior. Aseguró que hay quienes están dispuestos a permanecer en Estados Unidos. Me acabo de comunicar con una funcionaria consular en Houston, en este caso. Adivinen qué me dijo. Me dijo, a la orden, presidente, yo me quedo. Desconozcan al usurpador y sigan cumpliendo con sus funciones en esos espacios consulares y quédense. Además, agradeció el apoyo de la comunidad internacional y el reconocimiento de la gran mayoría de los países. Explicó que esto le ha dado confianza y legitimidad para tomar decisiones de gobierno. En apenas 2 días logramos lo que ellos no lograron en 6 años. Autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria. Ya cada vez más países se suman a la petición. Indicó que el primer monto de la ayuda humanitaria es de 20 millones de dólares. Además, pedirá a los países que el dinero producto de la corrupción sea devuelto para utilizarlo en la reconstrucción del país. La disposición para el bien de Venezuela. Y ya veremos qué dicen también esas Fuerzas Armadas cuando se den cuenta que esa legitimidad, esa ilegalidad que hoy vive y usurpa el Palacio de Miraflores, no puede pagar ni la cuenta. Indicó que no tiene miedo de ser detenido, que continuará trabajando en las calles, aunque tiene claro que en Venezuela se vive una dictadura. Guaidó hizo un llamado a los ciudadanos a no dejar la calle. Indicó que continuarán haciendo actividades. Convocó para la próxima semana una gran movilización en Caracas. Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos para este fin de semana a reunirse en asambleas, debatir la ley de amnistía y también llevar el mensaje a funcionarios militares. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Olaya. Gracias, Luis. Y al mismo tiempo, mientras Guaidó hablaba en la Plaza Bolívar de Chacao, Nicolás Maduro ofrecía una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, que es la sede del gobierno en Caracas, frente a corresponsales extranjeros. Allí se refirió a un eventual diálogo. Dijo que a través de conversaciones con la oposición podrían llegar a acuerdos en medio de la crisis. Yo estoy comprometido con el diálogo nacional. Hoy, mañana y siempre estaré comprometido y listo para ir donde haya que ir yo personalmente. Si tengo que ir a encontrarme con este muchacho de gorrita y capucha en el Pico Humboldt a las 3 de la mañana, voy. Y Nicolás Maduro anunció esta semana la ruptura de relaciones políticas con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, dijo que es admirador de la Unión Americana y que está dispuesto a mantener las relaciones comerciales con Washington. Yo soy antiimperialista, pero soy admirador de los Estados Unidos y quiero a los Estados Unidos. Nosotros tenemos relaciones con los Estados Unidos múltiples. Yo he roto relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Donald Trump. Yo no he roto relaciones con los Estados Unidos. Nuestras relaciones con Estados Unidos continúan y van a florecer hoy más que nunca. Y para tratar este tema nos acompaña Leonardo Trecci, coordinador de Voluntad Popular para el sur de la Florida en Miami. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, ¿qué valoración haces de esta decisión del gobierno o de la administración que todavía encabeza Nicolás Maduro en ese grupo de funcionarios que le han jurado lealtad
al decir que va a cerrar las sedes diplomáticas de Venezuela a los Estados Unidos. ¿En qué condiciones quedan los venezolanos? Bueno, yo creo que lo principal es que los funcionarios que están en cada uno de los consulados y las embajadas aquí en los Estados Unidos deben tomar una decisión urgente sobre si se van a poner del lado constitucional del presidente Juan Guaidó o del lado de la usurpación del poder que representa hoy Nicolás Maduro. Ahí permíteme que te corrija, pero yo creo que no se le puede llamar a Maduro administración. Realmente es una persona que tomó por la fuerza, de manera ilegítima, el poder a través de unas elecciones que no cumplieron con los estándares internacionales, y así lo identifica gran parte del mundo. Cada vez son más los países que se están sumando a este llamado a que haya una transición en Venezuela, y bueno, pienso que el presidente Guaidó ha sido muy enfático en decirles a todos estos personal administrativo y consular de los Estados Unidos que no abandonen sus cargos, que no dejen desasistido a los venezolanos, que se plieguen a la Constitución y a su nuevo mandato. El expresidente, quien fue presidente hasta el 10 de enero de este año, Maduro, no tiene ningún tipo de poder sobre el personal administrativo de las embajadas. Y estando aquí en suelo de Estados Unidos y con el apoyo del presidente Donald Trump y con el apoyo bipartidista del Senado en relación a la protección de ese personal administrativo, creo que lo más inteligente que pueden hacer es no abandonar sus cargos. Más allá de lo inteligente o no que pueden hacer, ¿has tenido contacto con este personal de la diplomacia venezolana, de los funcionarios de a pie que trabajan en esas sedes diplomáticas para tentar el terreno y saber qué es lo que van a hacer? Porque al final pues es una sede diplomática, una representación de un país en territorio estadounidense, y en medio de eso hay miles de personas que pueden resultar afectadas. Sí, bueno, no olvidemos que el consulado, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida entró en funcionamiento para el año pasado, ¿no? Y en un funcionamiento, digamos, medio. Un venezolano que asiste a una sede consular, no solo aquí en el sur de la Florida, sino en cualquier parte de los Estados Unidos, está imposibilitado de, por ejemplo, sacar una partida de nacimiento. No hay material para pasaportes. En realidad, el servicio que están ofreciendo estos consulados y estas embajadas aquí en los Estados Unidos es un servicio más de lobby para el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros el día lunes vamos a asistir a la sede consular de aquí, que se encuentra ubicada aquí en Brickell, en la ciudad de Miami, a llevarle al personal administrativo y consular de aquí de Miami lo que es la ley de amnistía y explicarles un poco de qué se trata para que se plieguen a la Constitución. Ya sabemos que el presidente Guaidó conversó con una persona administrativa de ahí de la ciudad de Houston, del consulado de Houston, y ya se puso al servicio de la presidencia. Recordemos que esos espacios, que son espacios territoriales venezolanos, realmente se deben a la presidencia de la República, y la presidencia de la República legítima en estos momentos la encabeza es Juan Guaidó, y en los Estados Unidos está plenamente reconocido. Por ejemplo, me reuní con la senadora Debbie Wasserman, y mostró su apoyo total a la nueva administración del presidente Juan Guaidó, y nos comentaba inclusive que las declaraciones de Bernie Sanders que realizó esta mañana son declaraciones que hizo de manera personal, haciendo uso de la libertad de expresión que hay aquí en los Estados Unidos, pero que en ningún caso tiene que ver con un debate interno que haya dentro del Partido Demócrata en relación al apoyo a las sanciones y a las decisiones que está tomando el gobierno del presidente Trump. Sí, Leonardo, pero independientemente del apoyo que le puedan mostrar los demócratas o los republicanos a Juan Guaidó o a Nicolás Maduro, mi punto medular es, ¿qué pasa con los venezolanos que tienen un pasaporte vencido, que tienen un documento vencido, que necesitan ir a una sede consular y que al final, si no consiguen ese documento, van a ser ilegales? Y la política del gobierno del presidente Trump, tú la conoces. Si no están con documentos legales, su situación empeora, ya de por sí con la gravedad que tienen los venezolanos en ese momento. ¿Qué va a pasar con esa gente que requiere un sello, un papel, una extensión de visado, de pasaporte, etcétera? Bueno, déjame explicarte que
va a pasar, yo espero que la condición más bien mejore, porque los venezolanos que están afuera, que se les venció el pasaporte, están completamente desasistidos ya actualmente en relación a la renovación de sus pasaportes. Es prácticamente imposible que un venezolano que se encuentre en el exterior pueda renovar un pasaporte si no recurre a la corrupción que hay en Venezuela, donde te pueden cobrar inclusive hasta $5.000 por conseguirte un pasaporte. Lo que se ha convertido en un negocio es otra parte, otra arista de la corrupción del régimen usurpador de Nicolás Maduro. Entonces, realmente esa protección de la que puedes hablar, o para que nos entiendan las personas que nos escuchan, que no conocen bien la situación de lo que son los consulados y las embajadas de Venezuela alrededor del mundo, esa protección es prácticamente nula. Los venezolanos que están afuera, que están en el exterior, están completamente desprotegidos en relación al tema de sus pasaportes y de la renovación de sus pasaportes, pero no desde ahora que está sucediendo este problema, sino desde hace mucho tiempo. Es por ello que se plantea la posibilidad, y creo que es lo que viene, creo que es lo que debe suceder ahora, es que se nombren nuevas autoridades consulares, pero por supuesto todos aquellos funcionarios que se encuentran en los consulados y en las embajadas hoy, que se encuentran en los consulados y embajadas actualmente, que se quieran apegar a la Constitución y a la presidencia de Guaidó, deben hacerlo ahora para seguir, por supuesto, garantizando, aunque sea lo poco que han garantizado hasta ahora el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, esa protección, por ejemplo, a la que están acostumbrados los colombianos, que pueden renovar su pasaporte en prácticamente 2 semanas en sus consulados, donde se le atiende, se le da un servicio de calidad, o otros países. Eso no sucede con los venezolanos. El trato que se le da a los venezolanos en el exterior es un trato de apátrida y no es de ahora, es de antes. Recordemos que, como podrás ver, Nicolás Maduro decide retirar, poner consulados. Chávez también lo hizo aquí en la ciudad de Miami, sin importarle realmente qué es lo que le sucede al ciudadano que está afuera. Yo creo que los venezolanos que estamos en la diáspora y que estamos en el exterior entendemos perfectamente en estos momentos que la situación del país está por encima de las situaciones personales y vamos a presionar para que todas las autoridades y las personas que se encuentran y funcionarios que se encuentran hoy en día en administración, en estas embajadas y estos consulados, se pongan del lado de la Constitución. Aquí, por ejemplo, en el sur de la Florida, podríamos hacer un llamado a la cónsul Ana Carolina Gómez, al agregado consular Humberto López, a la jefe de la misión Jessica María López y a Scarlett Salazar Quiroz, quien también es cónsula, que se pongan del lado de la Constitución, del lado de la Presidencia de la República, y nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos para que sigan haciendo su trabajo. Claro, Leonardo, pero ustedes les van a hacer le van a hacer este llamado. Pero si ellos dicen, no, nosotros seguimos con el oficialismo en Venezuela, ¿qué va a pasar? Esta es la pregunta que te quiero dejar en el tintero. Permíteme enlazarme a la señal de los Estados Unidos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, se refiere en este momento a la situación en Venezuela. Vamos a escucharlo. Unos 8 meses, pero ha habido un gran proceder en esto. Nuestro equipo del Departamento de Estado ha hecho un gran trabajo y ha liderado todos estos esfuerzos en defensa del pueblo venezolano. Yo esperaría que lo primero que hagamos es apurarnos y viajar al Consejo de Seguridad de mañana en la ONU. Y luego de esto no podría decirle qué es lo que vamos a hacer. Lo que me sorprendería es que realicemos otro viaje a la región, pero esto va a ser dirigido en los esfuerzos para asistir al pueblo venezolano. Y en cuanto a los fondos en el extranjero, nos vamos a reunir para hablar cómo vamos a anticipar, y el presidente Juan Guaidó va a tener todo el apoyo que necesita para restablecer esta situación. En los países que no han reconocido a Juan Guaidó como presidente están México y Uruguay, y ambos países han ofrecido su diplomacia en orden para ayudar a esta crisis. ¿Está trabajando Estados Unidos pensando trabajar con ellos? ¿O cuál es la posición del Departamento de Estado con esos dos países? Bueno, yo creo que esos dos países
deben reconocer al líder constitucional en Venezuela. Esto es lo que los Estados Unidos han concluido que Juan Guaidó es. Nosotros pensamos que todos los países deben reconocer la constitución venezolana y las demandas del pueblo venezolano. Así que en México y Uruguay nosotros esperamos trabajar con ellos, pero en realidad lo que esperamos es tener una elección libre con las voces del pueblo venezolano que han estado sufriendo por esta crisis humanitaria. En Colombia, más de 1 millón de refugiados ha huido del régimen de Nicolás Maduro, así que tratamos de trabajar con todas las naciones para conseguir que estos países tomen pasos para ayudar al pueblo venezolano y no apoyar esta dictadura cruel que ha causado tanto dolor al pueblo venezolano. Bueno, una pregunta más. Señor secretario, creo que muchas personas están preocupadas sobre los diplomáticos que están allá. Usted nos puede decir qué van a hacer cuando pasen las 72 horas. El pueblo venezolano han dicho que el gobierno ha dicho que les va a cortar la electricidad. ¿Usted qué cree y podría ser específico sobre lo que están preparados para hacer en caso de cualquiera de estos escenarios y cómo pueden asegurar a las personas que están protegidas? Bueno, yo agradezco esta pregunta. No ha habido ninguna actividad que haya tomado más tiempo para nosotros en estos últimos días que garantizar la protección de nuestros diplomáticos. Estamos trabajando fuertemente para protegerlos. No hay una prioridad mayor para nosotros en este momento que eso. Y también para el presidente de los Estados Unidos hemos discutido eso. Y en cuanto a la forma en que actuaremos, hemos sido claros a todo el mundo que nuestras expectativas son que los oficiales estadounidenses que están allí, que han sido invitados por el presidente Juan Guaidó a quedarse allí, tienen el derecho de quedarse allí. Y por su líder, él es el líder en ese momento y él ha decidido que esto sea así. Tenemos la expectativa de que estos derechos sean protegidos, continúen siendo protegidos. Hemos visto hoy que ha habido una orden de salida. Hemos decidido mover a algunos de nuestros oficiales. Esto es consistente con cada una de las acciones que toma el Departamento de Estado, en cada misión, en cada consulado, en cada instalación en la que tenemos en el mundo. Nosotros no ponemos en riesgo a ninguno de nuestros oficiales. Pero en este momento es un ejercicio que estamos haciendo diariamente para evaluar el riesgo de nuestros diplomáticos y vamos a hacerlo de la manera correcta. Nos aseguraremos de que protegeremos a nuestros funcionarios y garantizaremos la protección de cada uno de ellos. Muchas gracias a todos. Concluye esta conferencia de prensa que ofrece el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a pregunta expresa de Gustavo Alegret, periodista NTN 24, sobre cuál es la postura de Estados Unidos una vez que el gobierno de México y Uruguay han ofrecido ser países y mediadores del diálogo entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Mike Pompeo ha dicho que México y Uruguay deben reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, al igual que el resto de los países que aún han mostrado una posición neutral frente a esta situación en Venezuela o bien han manifestado su apoyo a Nicolás Maduro. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha dicho que se espera que se tengan una convocatoria a elecciones libres en territorio venezolano a través de este momento la administración de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Respecto a este conteo de horas, conteo regresivo que dio Nicolás Maduro de 72 horas, el plazo para que los diplomáticos estadounidenses en territorio venezolano abandonen la sede diplomática y el país, Mike Pompeo ha dicho que en este momento Juan Guaidó ha invitado a este cuerpo diplomático en territorio venezolano a que permanezcan en ese país, por lo que Estados Unidos ha decidido mantenerlos allá. Dice que ha movido a algunos de los funcionarios de sitio que están evaluando día a día el riesgo, la seguridad que podría verse comprometida de estos diplomáticos para no ponerlos justamente en una situación de gravedad, pero por el momento los oficiales estadounidenses se quedan en territorio venezolano hasta que el gobierno de los Estados Unidos tome otra medida. Están haciendo, según las palabras de Pompeo, todo lo necesario para proteger a los diplomáticos. Sin duda,
Una noticia en desarrollo que puede causar una coyuntura, un antes y un después en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, porque Nicolás Maduro ha sido puntual en que tienen 72 horas para dejar el país. Pompeo dice que se quedan en territorio estadounidense siguiendo el liderazgo de Juan Guaidó. Personal diplomático tiene esta situación en territorio venezolano. Mañana, por supuesto, toda la atención en el Consejo de Seguridad de la ONU en esta sesión extraordinaria que se va a desarrollar el día de mañana para evaluar la situación en Venezuela. La noticia en desarrollo, las palabras del secretario de Estado Mike Pompeo. Vamos a tenerlo más adelante, toda esta información con Gustavo Alegret. Por ahora vuelvo a la entrevista con Leonardo Trecci, coordinador de Voluntad Popular para el sur de la Florida, en Miami. Y justamente una de las preguntas que le hacían al secretario de Estado es la situación de todo el personal de Estados Unidos en territorio venezolano, porque no saben cómo va a reaccionar. Es lo mismo, Leonardo, que yo te preguntaba. ¿Qué pasa si los funcionarios que han declarado su respaldo a Nicolás Maduro deciden desalojar a los que han cerrado filas con Juan Guaidó? ¿No prevén un choque de esa visión, por ejemplo, en las sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos? Mira, no creo que suceda porque inclusive Nicolás Maduro le dijo a su personal que está con él que se retirara. En ese caso lo que le corresponde al presidente Juan Guaidó es nombrar nuevas autoridades, y aquí en los Estados Unidos hay muchos venezolanos capacitados que podrían ejercer esos cargos, y tenemos muchos funcionarios de carrera que fueron retirados en su momento por el presidente Chávez y ahora por Nicolás Maduro, que pueden ejercer esos cargos, que están preparados para asumir inmediatamente los cargos consulares. Lo que invitó Juan Guaidó es una invitación a los venezolanos, así como le hizo una invitación a los cubanos, a que se unan y a que digamos, cierren filas con la presidencia de Juan Guaidó. Ahí lo que correspondería al gobierno de los Estados Unidos, como lo está haciendo actualmente en Venezuela, es declarar las que son las embajadas y los consulados oficiales en donde Juan Guaidó diga que está la autoridad y no en donde diga Nicolás Maduro. Recordemos que la autoridad no está en la oficina, o sea, la oficina no marca la autoridad del consulado. Lo que marca la autoridad de un consulado es la designación que haga el presidente de la República. Entonces, en sí, lo que está buscando el presidente Juan Guaidó es, bueno, precisamente a esos funcionarios que todavía están ahí, que tienen muchos años trabajando en las embajadas y los consulados y que simplemente le han puesto por encima a cónsules y vicecónsules y encargados, que son prácticamente adeptos del partido de gobierno o del partido del usurpador Nicolás Maduro, que hagan lo que tengan que hacer. Si se quieren regresar a Venezuela, que se regresen, y pues le corresponderá, y creo que eso es lo que viene más adelante, al presidente Juan Guaidó nombrar las nuevas autoridades en todos los consulados, no solo de Estados Unidos, sino de todos los países que lo apoyan, que son ahora la gran parte de los países del mundo, ¿no? Es Leonardo Trecci, coordinador de Voluntad Popular para el sur de la Florida, en Miami. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias a ti, gracias a ti. Hasta luego. Vamos a hacer la primera pausa. Los invito a seguirnos en las cuentas de Twitter, las tienen en su pantalla, @NTR24, @NTR24B, mi cuenta personal, @Yoli Ramírez. Al regreso, el presidente de Estados Unidos anunció que promulgará una ley para reabrir la administración federal por 3 semanas. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Avanzamos con la agenda. El presidente de Estados Unidos anunció la promulgación de una ley para reabrir el gobierno federal al menos por 3 semanas. En ese lapso, una comisión bicameral trabajaría en una iniciativa definitiva. La seguridad fronteriza para Trump no es un asunto negociable. Emiliana Molina, periodista en NTR24 en Washington, tiene la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues con unas breves declaraciones desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump le pone fin al cierre parcial de la administración más largo de la historia en Estados Unidos, que inició el pasado 22 de diciembre, donde hemos visto a más de 800,000 empleados federales trabajar de manera gratuita o estar suspendidos de sus trabajos. Sin embargo, en este caso, al presidente estadounidense le tocó ceder ante los demócratas, pues estos no le dieron los más de $5,000 millones para construir la barrera entre México y Estados Unidos. Sin embargo, Trump les reiteró que tienen 3 semanas para continuar negociando la seguridad fronteriza, que según él está bastante dañada aquí en Estados Unidos y que somos la burla del resto del mundo.
Me siento orgulloso de anunciar el día de hoy que hemos alcanzado un acuerdo para ponerle fin al cierre y reabrir el gobierno federal. Como todo el mundo sabe, tengo una alternativa muy poderosa, pero no quise utilizarla en este momento. Espero que no sea necesaria. Las declaraciones del presidente estadounidense llegan horas después de que la Agencia Federal de Aviación anunció que algunos empleados de los aeropuertos se estaban llamando enfermos y no estaban llegando a sus trabajos, lo cual ocasionó que ciertos aeropuertos como La Guardia cancelaran algunos vuelos por más de 45 minutos, causando grandes pérdidas en la economía estadounidense. Mientras tanto, los demócratas, si bien aseguran que están de acuerdo con brindar más fondos para la seguridad en la frontera, no están de acuerdo con los $5.000 millones solamente para construir el muro. Una vez que el presidente haya firmado la resolución de continuidad en el Congreso, nos vamos a remangar y trataremos de encontrar un acuerdo sobre seguridad fronteriza. No estamos de acuerdo en algunos de los específicos. Los demócratas están firmemente en contra del muro, pero estamos de acuerdo en muchas cosas, como la necesidad de inspección de drogas, tecnología, ayuda humanitaria, fortalecer la seguridad en los puertos de entrada, y eso es positivo para encontrar un acuerdo eventual, el hecho que tengamos tantos puntos donde estamos de acuerdo. Y si bien esta es una buena noticia para miles de empleados federales que no estaban recibiendo compensación por su trabajo acá en Estados Unidos, pues algunos expertos aseguran que esto también es parte de la estrategia de la Casa Blanca para intentar quitarle atención al caso del día de hoy de Roger Stone, el ex asesor del mandatario estadounidense Donald Trump, que fue arrestado esta mañana en Florida y acusado de al menos 7 delitos, entre estos obstrucción y manipulación de testigos. Estamos en Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Para hablar de este tema, hacemos contacto desde Washington con Brett Bruen, analista político. Gracias por estar con nosotros, siempre un gusto saludarte. Un placer. Explícame algo, es una batalla ganada para los demócratas, pero ¿y la guerra? No, yo creo que es una pérdida importante para el presidente Trump, que lo que hemos visto hoy fue de verdad una victoria para los demócratas y con consecuencias que van a durar por los próximos 2 años, no solamente en términos de gobernar el país, pero además en términos políticos, porque ya comenzamos la campaña presidencial. Claro, pero ahora el presidente ha dicho, por estas 3 semanas se reabre el gobierno. También los demócratas están capitalizando esta negociación para esos 800,000 funcionarios que no habían cobrado sueldos y que a partir de este acuerdo que ha obligado al presidente Trump a salir a decir que se reabre el gobierno por estas 3 semanas, ¿ese capital político lo pueden cobrar los demócratas frente a ese potencial electorado? Sí, yo creo que sí, porque aun si por ahora el gobierno se abre solamente por 3 semanas, en realidad lo que vimos hoy fue una batalla ganada por Nancy Pelosi y Chuck Schumer, los líderes demócratas, y eso establece un precedente importante en la política y cómo van a gobernar con Trump por los próximos 2 años. Y además, en los primeros 2 años de la presidencia de Trump, no vimos que Trump reconoció sus pérdidas, reconoció los problemas, y hoy vimos claramente, sin duda, que él aceptó una pérdida sin un céntimo para su muro. Pero en 3 semanas podría declararse un shutdown como amenazaba el presidente Trump, ¿o no existe esa posibilidad? Es poco probable, porque el daño que hizo este cierre del gobierno a los republicanos y a Trump en particular ha sido muy duro. Yo creo que ellos no van a querer volver en este camino, sino van a buscar una alternativa. Probablemente van a tener como una comisión para estudiar temas de la frontera, pero en mi opinión, Trump no va a cerrar el gobierno otra vez. Él ha aprendido de esta experiencia dura. Claro, pero hoy por hoy, por ejemplo, ¿hay espacio todavía para renegociar el presupuesto para el muro fronterizo? ¿No es demasiado temprano para decir el muro ya está despedido, no se va a construir?
Yo creo que vamos a hablar de seguridad para la frontera. Podría ser tecnología, podría ser más policía en la frontera, más jueces en las cortes, pero no van a dar ni un céntimo, en mi opinión, los demócratas a Trump, porque ya tienen la ventaja de esta batalla de más de un mes y no necesitan darle este dinero para el muro. Okay. Ahora, ya pasaron 5 semanas de este cierre de gobierno, vienen 3 más donde va a fluir toda la burocracia para que opere la democracia, para que opere la burocracia en Estados Unidos. Pero te pregunto, a partir de esas 3 semanas, de que transcurra ese tiempo, ¿cuál es el piso de negociación entre demócratas y republicanos? ¿Cuáles son esas claves de negociación a partir de esa fecha en adelante? Ellos necesitan buscar una solución, algo por lo cual los republicanos y Trump pueden decir, ok, recibimos algo para la frontera, no fue el muro, pero ya están hablando los demócratas de darle a Trump $5,000 millones para la seguridad en la frontera, pero no para su muro. Entonces, en este sentido, Trump, los republicanos pueden decir, ya recibimos algo y vale la pena esta guerra tan dura. ¿Y qué pasa con los Dreamers? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el TPS? Bueno, vimos para la primera vez que Trump ofreció dar por lo menos 3 años de estado legal, no solamente a los Dreamers, pero también a los inmigrantes bajo TPS. Sin embargo, va a ser muy difícil para Trump negociar sobre este punto. Él recibió muchas críticas de su extrema derecha por haber abierto esta puerta a la posibilidad de una legalización de su estatus en los Estados Unidos. Entonces, en este momento, la ventaja tienen los demócratas. Trump está dañado, pero sí vamos a tener más negociaciones sobre inmigración. Por ahora no veo probable. Y en términos electorales, ¿qué peso tiene, qué efecto puede tener para los demócratas, pero también para Trump, estos logros parciales de los demócratas, los logros hasta el día de hoy? Porque era una bandera de campaña del presidente Trump construir su muro fronterizo. Hoy por hoy, ¿cuál es el costo, el peso político de estos logros de los demócratas? Antes de este cierre del gobierno, se pensaba que la memoria de los votantes en los Estados Unidos era corta, que lo que pasó el año pasado con el cierre de gobierno no tuvo un gran impacto en las elecciones de noviembre. Sin embargo, esta vez el tiempo y los ejemplos de cómo los funcionarios sufrían, cómo los servicios cerraron, fue muy duro, fue muy emocional para muchos americanos. Y si yo veo una ventaja política aquí, es que los demócratas van a aprovechar de esas imágenes, de los comentarios, como el comentario ayer del ministro de Comercio, Wilbur Ross, diciendo que, bueno, no entiende la parte difícil de este cierre para los funcionarios, pueden buscar un préstamo del banco y ya están resuelto el asunto. Este mensaje no va a funcionar muy bien para los republicanos y sobre todo para Trump en 2020. Sin embargo, 2 años son mucho tiempo en la política y muchas cosas pueden cambiarse en esos 2 años. Es Brett Bruen, analista político. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a usted. Hasta luego. Vamos a una pausa aquí en la tarde. Al volver, el Papa inicia su recorrido hacia la explanada en la que va a inaugurar en solo minutos el Via Crucis, que se lleva a cabo en el contexto de la Jornada Mundial de la Juventud. En NTN 24 está haciendo un cubrimiento especial de esta noticia, de esta viaje pastoral que hace el Papa Francisco a territorio panameño. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde.
Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Avanzamos. La ONG Foro Penal Venezolano registró 22 personas asesinadas por arma de fuego en el contexto de manifestaciones contra Nicolás Maduro y 369 detenciones. La organización defensora de derechos humanos denunció además las vejaciones de las que han sido víctimas los manifestantes detenidos. Daniela Zambrano tiene el informe. Daniela, adelante. Hola, buenas tardes. La ONG Foro Penal Venezolano denunció las violaciones a derechos humanos de las que han sido víctimas las personas que han sido detenidas en las últimas horas en contextos de manifestaciones antigubernamentales. Destacaron cómo el FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales, ha irrumpido en viviendas, en zonas populares que antes no se manifestaban contra el gobierno. Estos ciudadanos han sido golpeados según los reportes que maneja esta ONG. La ONG Defensora de Derechos Humanos rechazó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad antes y durante las detenciones a manifestantes. Por ejemplo, se presentó a un joven que fue arrastrado por el asfalto mientras se lo estaban llevando, lo jalaron desde el vehículo en el que se lo estaban llevando. Denuncian incluso haber recibido reportes de descargas eléctricas contra los detenidos. En la Guardia Nacional se ha denunciado que tiran a las personas en el piso boca abajo y las pisan y les saltan encima, las golpean. Hay denuncias de uso de descargas eléctricas contra personas. A diferencia del Observatorio de Conflictividad Social, que cifró en 26 las muertes en el contexto de manifestaciones antigubernamentales, el Foro Penal solo ha podido confirmar 22, todas por impactos de bala. Dentro de las 22 personas asesinadas tenemos que 3 han sido asesinadas en el estado Portuguesa, 2 en el estado Táchira, 2 en Barinas, tenemos 2 en Amazonas, 7 en el estado Bolívar, que es el número con la cantidad del estado con mayor asesinados, y 5 en Caracas, 1 en el estado Mérida. Ahí estamos incorporando dentro del contexto de protesta diferentes casos. Hay, por ejemplo, 5 asesinados en el estado Bolívar que habían, digamos, saqueado o estaban en el proceso de saqueo de locales. No dudan que la cifra aumente en las próximas horas, pues también registran varios heridos de gravedad. En este momento es pronto para determinar si ciertamente se trató de la acción de un cuerpo de represión, de un cuerpo de seguridad formal o de los colectivos o de personas que son estos cuerpos de represión informales de los que también se vale el Estado. Lo importante es que en cualquiera de los dos casos se trata de una violación grave de los derechos humanos. Hasta la medianoche del 24 de enero han sido 369 las personas detenidas, algunos de ellos tras la irrupción violenta de las Fuerzas de Acciones Especiales en las viviendas. Detiene a las personas de noche en sus casas, en las cuales se irrumpe de manera violenta sin presentar orden de captura, sin presentar orden de allanamiento, disparan y de alguna manera lanzan gases lacrimógenos y atacan de alguna forma a esos edificios en los que la gente está en su casa protestando pacíficamente. Eso es también un exceso, un abuso. Durante 3 noches consecutivas en Venezuela se han registrado protestas, disturbios y enfrentamientos en barriadas populares en las que hacen vida grupos armados al margen de la ley y en las que antes no se registraban protestas antigubernamentales. El Foro Penal Venezolano no duda que estas cifras pueden aumentar con el paso de las horas, pues constantemente están recibiendo reportes, no solo en Caracas, sino en el interior del país. En la información que tenemos desde Caracas, volvemos al estudio. Gracias, Daniela. Y en medio de la tensión política y la arremetida oficialista contra todo el que piense distinto, quedan los medios. Ya lo decíamos ayer, aquí en el programa La Tarde se han reportado amenazas a medios que transmitían información sobre Juan Guaidó. Incluso algunas estaciones de televisión regionales fueron sacadas del aire. Para hablar sobre este tema, hacemos contacto desde Washington con Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. El hecho de que la CONATEL estuviera amenazando a los medios de comunicación que lleguen a transmitir solamente el apellido de Guaidó, Juan Guaidó, representa per se una violación a los derechos humanos, por ejemplo, como el acceso a la información de la gente, pero también a la libertad de prensa? Sí, por supuesto, la Convención Americana es muy clara, la censura previa está prohibida en forma terminante y obviamente que justamente el regulador de los medios de comunicación llame a los medios de comunicación para prohibir el uso de determinadas expresiones, palabras o de nombrar a personas, como en este caso a Guaidó, me parece claramente un acto de censura, ¿no? Sobre todo en el contexto de Venezuela, donde
justamente en los últimos 2 años hemos documentado más de 40 revocaciones y cierres de licencias de frecuencias de radio para ser entregadas justamente a personas afines al régimen. Por lo tanto, el hecho de estar bajo un contexto de presión y que haya una llamada de esta naturaleza, evidentemente constituyen actos de censura directa o indirecta, como quieran conceptualizarlo, pero sin duda que lo son. Y de hecho, las organizaciones que están reportando en temas de libertad de expresión desde Venezuela nos han indicado que los venezolanos, a través de los medios locales o nacionales, prácticamente no han podido tener cobertura de los episodios de notorio interés público que conmueven a Venezuela y al mundo, lo cual es un contrasentido, incluso en comparación con denuncias anteriores que había hecho gobiernos venezolanos anteriores, digamos, de que hubo un apagón mediático durante el golpe de Estado a Chávez. En este caso, el régimen de Maduro está impidiendo que los propios venezolanos puedan acceder a información central sobre lo que pasa con temas que obviamente son de la mayor importancia nacional e internacional. ¿Usted observa que se está tratando de asfixiar la libertad de expresión, la libertad de prensa? Porque incluso antes de las protestas masivas de que Juan Guaidó se declarara presidente interino de Venezuela, había habido varios organismos internacionales que le hacían un llamado a Nicolás Maduro para evitar actos de censura, de represión contra reporteros, contra medios de comunicación, pero hoy por hoy la situación es esta, la que usted nos está comentando. ¿Hay un intento, un esfuerzo por asfixiar estas libertades? Yo diría, más que un esfuerzo, hay acciones sistemáticas, ¿no? Es todo el aparato del Estado puesto para justamente violar distintos derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, como lo ha dicho hoy en un comunicado la propia Comisión Interamericana. Y además quiero recordar que esta situación, digamos, de deterioro de las restricciones a la libertad de expresión no es de la última semana, sino que en el caso de Venezuela viene siendo denunciada por la Relatoría y la propia Comisión Interamericana de muchos años atrás, con el agravamiento en estos últimos años, ya con decisiones no sofisticadas o indirectas o discutibles, sino ya con acciones directas de represión y de censura, ya sea represión a la protesta, la salida de los canales cables de NTN 24, CNN y otros canales, la expulsión de corresponsales extranjeros que quieren cubrir la situación política en Venezuela, el cierre de emisoras, la apertura de denuncias penales por delitos que pueden llevar a la cárcel a periodistas que investigan corrupción o que son críticos o que son independientes simplemente durante varios años, la prisión arbitraria de periodistas que hubo ya en Venezuela y que denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora también episodios que están documentando organizaciones expertas en derechos digitales de Internet, interrupciones en la Internet en los momentos de manifestaciones, de protestas, que le impiden a los manifestantes y a las personas que quieren seguir los acontecimientos a través de las redes sociales, que prácticamente es el único espacio, digamos, no controlado por el gobierno que queda en Venezuela en forma permanente. Por lo tanto, el cuadro es gravísimo y yo diría de violación sistemática a la libertad de expresión. Una amenaza letal contra los medios no oficialistas, incluso usted mencionaba ahorita los digitales, pero es una amenaza letal contra todo aquel que no difunda, que no divulgue la información oficialista. Sí, yo diría todo esto que hemos mencionado forma parte de un elemento central de la democracia, ¿no? Y están estos elementos íntimamente vinculados, como lo dice la Carta Democrática de la OEA, y por eso se ha concluido que no hay democracia en Venezuela en estos instantes, ¿no? Y la falta justamente de libertad de expresión, de elecciones libres y justas, del respeto al derecho de asociación, reunión. Hay un momento, y en momentos tan críticos como que todos los derechos están entrelazados, son interdependientes, ¿no? Como lo ha establecido el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y por lo tanto, digamos, son todas acciones para tratar de justamente reprimir, controlar el discurso y demás. No quiero olvidarme, digamos, que hay presos políticos por expresar opinión en Venezuela, ¿no? Tanto algunos periodistas, como el caso
digamos, de dirigentes políticos de renombre, ¿no? Como Leopoldo López, por ejemplo, que está preso por hacer un discurso, digamos, que el gobierno o que la justicia, que está obviamente cooptada en el caso de Venezuela, consideró un acto de terrorismo sin, digamos, mayor explicación y sin conexión, digamos, con las expresiones fuertes de políticas, de un discurso político y lo que estaba pasando. Entonces, digamos, es un cuadro que se ha agravado sin solución de continuidad y por lo tanto, digamos, la supresión de libertades es absoluta. A través de, obviamente, cada vez es más difícil mantener la censura para los estados porque Internet es global, porque también las redes sociales son, obviamente, una forma de expresión masiva, individual, y por lo tanto eso es un espacio que no han podido controlar. No me quiero olvidar de que la autoproclamada Asamblea Constituyente dictó una ley denominada Ley contra el Odio, que establece penas gravísimas contra los propietarios de plataformas y contra los usuarios de Internet, digamos, por expresiones así ambiguas como incitar al odio, incitar a la inestabilidad del país, etcétera. Por lo cual ya hay unos cuantos procesos abiertos, y también ahora se estaba proponiendo una ley de ciberseguridad que básicamente lo que proponía era que el Estado adoptara y tomara el control de Internet en lo que pueda, pero sobre todo con el efecto inhibitorio que en Venezuela se cumple, de poder ir preso durante muchos años por cualquier expresión que al gobierno no le guste, ¿no? Ahora, hace un momento le quería plantear esta situación. Hoy hablaba Juan Guaidó y al tiempo Nicolás Maduro. Los medios de comunicación al interior de Venezuela tienen que decidir en ese momento cuál va a ser el contenido que van a transmitir. En este momento, ¿usted le haría un llamado a Nicolás Maduro a reducir la tensión con los medios de comunicación, estas amenazas que tienen que enfrentar los medios de comunicación en su labor de transmitir lo que está sucediendo, de transmitir la noticia a los ciudadanos que están interesados en lo que dice Nicolás Maduro, pero también en lo que dice Juan Guaidó, que por desgracia hoy al mismo tiempo tenían que tomar esa decisión? ¿Usted haría un llamado justamente para desactivar, para reducir esas amenazas contra los medios de comunicación? Sí, mire, los estados son responsables por garantizar el ejercicio de los derechos humanos y de la libertad de expresión, y por lo tanto en este momento de tensión, de polarización e indefinición, quienes tienen algún control sobre el Estado tienen que justamente garantizar el ejercicio de la libertad y no reprimir a la gente por su deseo de manifestarse, y obviamente en una democracia la libertad de elección de cómo cubrir las noticias es de los medios y de los periodistas, ¿no? Por lo tanto, digamos, si hay una posibilidad de una salida pacífica que todos queremos a esta situación, y de una democratización urgente de las instituciones en Venezuela, bueno, tienen que obviamente empezar por restaurar los derechos políticos, los derechos, las libertades fundamentales, el derecho a la libre expresión, el derecho a manifestarse, a protestar en forma, digamos, libre, sin temor a sufrir represalias. Y por lo tanto, el llamado siempre estuvo y hoy es más imperioso que nunca, ¿no? Claro, incluso a restaurar lo que usted dice, la libertad de prensa, la libertad de expresión de los medios de comunicación que como NTN24 han sido sacados del aire en territorio venezolano, pero que al final también es un proceder que mina la democracia de Venezuela. Sí, si uno mira la historia de América Latina y los gobiernos dictatoriales o autoritarios, digamos, terminaron con la misma situación, terminaron con censura, terminaron con periodistas exiliados o presos, con canales que fueron sacados del aire, y con tratar de mantener el control, lo cual es absurdo, porque la verdad siempre realmente, digamos, creo yo, al final triunfa y todo se sabe, ¿no? Y siempre hay gente, organizaciones, periodistas, medios de comunicación nacionales e internacionales que van a reportar de una manera u otra lo que está pasando en el país, ¿verdad? Pero todo lo que aspiramos es una transición hacia la democracia. Entonces, para eso siempre en estos espacios de transición, donde la Asamblea Nacional ha incluso habilitado mecanismos transicionales o de amnistías y demás, me parece que la libertad de prensa y la libertad de
de comunicación, de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos debe ser restablecido en forma inmediata. Le agradezco a Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, por estar aquí con nosotros en la tarde. Un gusto. Hasta luego. Y también para ampliar este análisis hacemos contacto desde España con Miguel Enrique Otero, director del Diario Nacional. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Buenas tardes. Primero que nada, Miguel, quiero preguntarle, ¿cómo es el trabajo editorial de una persona como usted, de un medio como el suyo, cuando tiene dos noticias en desarrollo? Por un lado, el discurso de Juan Guaidó y por el otro, al mismo tiempo, el de Nicolás Maduro. ¿Cómo decidir qué información tratar y cómo divulgarla? Bueno, no hay nada que decidir, porque es que en Venezuela no hay manera de transmitir la información. En Venezuela, la radio y la televisión está absoluta y totalmente silenciada. Es más, el CONATEL, que es el organismo regulador, cuando alguien nombra a Guaidó, cierran el canal o cierran la estación de radio. En cuanto a los periódicos desaparecieron, los periódicos independientes, con el suministro de papel, porque ellos atacaban a los periódicos, pero al final se dieron cuenta que la manera de que no reprodujeran las noticias era haciéndolos desaparecer, y lo hicieron desaparecer con el suministro de papel. Y las páginas web están bloqueadas permanentemente por el gobierno. En Venezuela es una libertad de expresión totalmente oscura, negra. Ahí no se puede sacar nada. Nosotros, claro, en la web, que es lo que tenemos, y tenemos una página muy poderosa, pero se ve básicamente fuera de Venezuela. Bueno, sacamos lo de Guaidó y sacamos lo de Nicolás Maduro, sacamos las dos alocuciones. Pero hay que tener en cuenta que en Venezuela internamente la gente, si ve los medios de comunicación, solo tiene acceso a la locución de Maduro, porque la de Guaidó no existe para los medios. ¿Y cómo se pueden mantener los medios de comunicación, en este caso la web o los medios tradicionales, frente a este tipo de amenazas? Lo que usted decía, si en los medios de comunicación se pronuncia el apellido Guaidó, van a ser sacados del aire. ¿Cómo proceder frente a eso? Bueno, eso ocurre con los medios que tienen acceso al público venezolano. Pero cuando ellos bloquean la web en Venezuela, ellos les preocupa muy poco que alguien en Bogotá o en Miami lea lo que está pasando. Entonces el objetivo es bloquear, y logran bloquear la web. Entonces uno está sujeto a amenazas y a juicios, a demandas y ese tipo de cosas. Pero en la práctica ellos han logrado su objetivo. Los medios de comunicación en Venezuela están absolutamente silenciados, porque la gente no tiene acceso a los medios. Es un caso único. Estás en Bogotá y puedes ver todo lo que saca el Nacional y lo que sacan La Patilla, lo que sacan todos estos portales y todo lo que sacan muchas, pero en Venezuela no se puede ver. Simplemente el gobierno, a través de las compañías telefónicas, lo bloquea. ¿Una escalada en este proceder, en este ataque sistemático contra los medios de comunicación en este momento en Venezuela? Bueno, eso es todo un proceso. Ellos primero aprobaron la ley resorte contra la radio y la televisión, después atacaron a los medios impresos, al final pues fueron contra el suministro de papel, y con las páginas web han ido bloqueando poco a poco las distintas páginas. Pero además de eso, ellos han reprimido el periodismo ciudadano. O sea, se llevan presos y enjuician a tuiteros, ese tipo de cosas sistemáticamente. Claro, eso no evita que la gente se entere de las cosas, porque hoy en día, si hay acceso a pedazos de la red, están las cadenas de WhatsApp y está una serie de mecanismos para que la gente sepa lo que está pasando, pero no es a través de lo usual, no es a través de los medios tradicionales. Es más, cambiando el IP, puedes ver la página web del Nacional, pero tienes que tener cierta experticia para cambiar el IP. Inclusive puedes ver NTN 24 cambiando el IP en Venezuela, pero no todo el mundo hace eso. Claro. Miguel, quisiera pedirle que me ayude a explicarle al auditorio cómo es que se está violando el derecho al acceso a la información de los venezolanos, porque tienen que hacer un malabar para poder tener acceso a la información que está sucediendo en su país a través de los mecanismos que usted ya decía, cambiaron a IP, o sea, hacer 1000 juzgadas para poder tener
ese acceso a la información, que además es también un pilar de la democracia? No, por la vía regular no hay manera de tener acceso a la información. Lo que puedes tener acceso a la información en Colombia o en cualquier otro país, en Venezuela, no tienes acceso a la información. Tienes el acceso a la información que te permite, a través de unos mecanismos como cadenas, como ese tipo de cosas, que entran por otras vías. Pero los medios, como medios en Venezuela, están absoluta y totalmente silenciados. Eso es una dictadura férrea. Eso no es una... Antes la libertad de expresión o el libre tráfico de noticias era una ventana que la fueron cerrando, la hicieron cada vez más pequeña hasta que desapareció. Hoy en día no existe. Pero es peor la alerta en estos días, porque son momentos históricos, son momentos medulares en la historia de Venezuela por lo que está sucediendo en la política, con Juan Guaidó liderando a la oposición, liderando a los venezolanos en esta transición, en esta convocatoria a elecciones. ¿Estamos en máxima alerta por esta situación? Bueno, estamos en una máxima posibilidad de cambio. Guaidó es un líder joven, que no tiene vinculación como la tienen otros políticos con el pasado, y ha logrado ser el primer gran político, porque es un gran político unitario. Él ha logrado unir la oposición en Venezuela en poquísimo tiempo. Nadie se atreve a decir nada contra Guaidó. Los que tienen celos de Guaidó, los que dicen que no les gusta Guaidó, no se atreven a decir nada. Guaidó ha logrado consolidar, unir y convertir a la oposición venezolana en un solo bloque, y además en 3 semanas. Es algo increíble. La gente piensa, esa oposición venezolana que siempre la han criticado porque siempre ha estado dividida, pues fíjense lo que pasa, de repente llega alguien y en unas circunstancias y la une toda completa, y eso ha sucedido así. ¿Y qué le dice a los colegas periodistas, a otros medios de comunicación, para evitar caer en la autocensura? Bueno, en la radio y la televisión no hay manera de no caer en la autocensura, porque en la autocensura es, si tienes un programa de radio y dices cualquier cosa, va la policía y te cierra la radio. Entonces, yo no diría que... No puedo criticar mucho a un periodista de una estación de radio. Los periodistas de prensa, bueno, se drenan por la red sabiendo que en Venezuela no lo puedes leer. Y los periodistas en general están en modo combativo, sacando cosas, averiguando cosas, pero la mayoría de todas estas noticias las leen fuera de Venezuela y las rebotan para Venezuela. Porque hay un nivel de rebote de las noticias. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, el Nacional tiene unos mecanismos de newsletters y de listas de noticias que nosotros las mandamos por cadenas de WhatsApp y por otros mecanismos y regresa. Claro, quizás cuando abres el link está bloqueado, lo bloquea el gobierno, pero el título lo dice todo. Y como es el Nacional, la gente le cree. Entonces, hay mecanismos. En Venezuela la gente se está enterando de todo. Esa es la verdad. Si siguen los mecanismos que han creado los medios serios para informarle a la gente lo que está pasando. Le agradezco a Miguel Enrique Otero, director del Diario Nacional, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa. Ya volvemos con más. Los invito antes a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerde conectarse www.youtube.com/NTN 24. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros en La Tarde. Avanzamos. Este viernes entraron en vigor los nuevos protocolos para tratar con los migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos por la frontera sur. A partir de hoy, el gobierno del presidente Donald Trump comenzará a obligar a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras sus casos son procesados en tribunales de la Unión Americana. Carolina Valladares tiene toda la información. Adelante, Carolina.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. Este nuevo protocolo establecido por la Casa Blanca afectará principalmente a todos aquellos solicitantes de asilo que crucen por el paso fronterizo de San Isidro en San Diego, en su mayoría familias centroamericanas que a partir de hoy, una vez entren en los Estados Unidos, serán devueltas a México. Eso sí, les dejarán regresar una vez tengan una audiencia con el juez. Además, este fue el punto fronterizo elegido por la caravana de inmigrantes centroamericanos que en noviembre de 2018 cerca de 6.000 de ellos llegaron a los Estados Unidos. Es importante mencionar que el número de personas que han cruzado ilegalmente a los Estados Unidos por esa frontera sur ha caído significativamente en el último año. No obstante, ha aumentado las peticiones de asilo debido a la violencia en Centroamérica y también a la inestabilidad en países como Nicaragua y Venezuela. Es por ello que Estados Unidos quiere poner solución a esta situación porque hay 800.000 casos pendientes. Esto implica que, unido a la falta de espacio, muchas de estas personas que piden asilo, una vez llegan a los Estados Unidos, son puestas en libertad. Hemos implementado una acción sin precedentes que atenderá la urgente crisis de seguridad y humanitaria en la frontera sur. Este enfoque humanitario ayudará a poner fin a la explotación de nuestras generosas leyes migratorias. Los protocolos de protección al migrante representan un enfoque metódico y de sentido común, ejerciendo una autoridad estatutaria de largo plazo para ayudar a atender la crisis en nuestra frontera sur. Los protocolos de protección al migrante son una acción del gobierno de los Estados Unidos donde ciertos individuos extranjeros entrando o buscando admisión a los Estados Unidos desde México ilegalmente o sin la documentación apropiada pueden ser regresados a México para esperar fuera de los Estados Unidos durante la duración de su procedimiento de inmigración y donde México les ofrece todas las protecciones humanitarias durante su estadía. Este nuevo protocolo establecido por el Departamento del Homeland Security no solamente va a afectar a los solicitantes de asilo, sino a todas aquellas personas que quieran entrar a los Estados Unidos por esa frontera sur y que no tengan los visados o documentos pertinentes. Todo ello con el objetivo de cumplir la narrativa del presidente Donald Trump, que es frenar la entrada de narcotraficantes, bandas criminales y personas que presuntamente cometen delitos en los Estados Unidos. Sin embargo, los demócratas consideran que esta es una sarta de mentiras y que aquellas personas que entran ilegalmente a los Estados Unidos y algunos de ellos quizás cometen delitos, no lo hacen a través de puntos fronterizos en la frontera sur, sino que a través de aeropuertos. Yo vivo en la frontera, yo no voy como hizo el presidente, miró la frontera del río así y dijo, ya miré suficiente. Así no es la manera de hacer una decisión. Washington, D.C. está 4 o 5 veces más violente que Laredo, Texas, en la frontera. Número 1, si él dice que quiere parar las drogas, el DEA dice que la mayoría de las drogas que entran en los Estados Unidos entran por los puentes y no entre los puentes. Y por eso necesitamos que poner la tecnología, las personas en los puentes que entran a los Estados Unidos. La otra cosa dice que quiere parar personas, pero 67% de las personas que a un tiempo ya son ilegales aquí, entraron con un permiso, un visa, y se hizo el visa overstay. Por ahora la medida solamente se va a aplicar en el punto fronterizo de San Isidro en San Diego, aunque no se descarta que en las próximas semanas o meses también se aplique en otros puntos de entrada. Decir, muy importante, que este protocolo no se aplica a aquellos menores que lleguen a los Estados Unidos sin la compañía de un adulto y lógicamente tampoco aquellos mexicanos que pidan asilo en los Estados Unidos no serán devueltos, por lo tanto, a México. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Y seguimos hablando de la Unión Americana porque hay gran expectativa por lo que ocurrirá con las embajadas y consulados venezolanos en este país, luego de que Nicolás Maduro ordenara su cierre y dispusiera el regreso de todo personal diplomático. Paola Serna tiene más información. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una total incertidumbre lo que ocurrirá con el cuerpo diplomático venezolano en Estados Unidos. Por una parte, Maduro les ha dado hasta mañana para llegar a Venezuela y por otra parte, el presidente juramentado Juan Guaidó les ha pedido que se queden para ser reconocidos por el pueblo y por su gobierno y además que es fundamental la estadía en los Estados Unidos para convocar a próximas elecciones. De acuerdo con Willy Allen, quien es experto en el tema migratorio, están en una disyuntiva. Sin embargo, hay alternativas como por ejemplo el asilo político con el cual pudieran quedarse en territorio estadounidense y no incumplir ningún tema de tipo migratorio en este país. Se quedan aquí
pueden solicitar asilo político porque están desertando del gobierno de Maduro, pero hay un gobierno nuevo. Así que en realidad los oficiales de los consulados están entre la espada y la pared, especialmente los oficiales de menos rango, que en realidad dependen en vivir de los salarios que le pagan. Una vez que el gobierno de Maduro se controlan todavía los fondos, le paran de pagar, ¿qué va a ocurrir? El gobierno nuevo va a tener los fondos a pagarles a ellos. ¿Cómo se van a mantener en el exterior? En realidad lo que está ocurriendo en Venezuela es una crisis internacional desde el punto de vista de quién apoya el gobierno de Maduro, quién apoya el gobierno de Gaudí, y vamos a ver lo que ocurre. Lo que ha venido ocurriendo afecta a los venezolanos radicados en los Estados Unidos, quienes ahora no están contando con ningún tipo de posibilidad de realizar trámites consulares. Bien preocupante para los que necesitan hacer este tipo de trámites porque están, como quien dice, en el aire. Nadie los está ayudando, nadie, ¿cómo te puedo decir? Vela por ellos. Si tienen algún problema personal bien importante y bien preocupante, no lo pueden resolver. Quedamos en un limbo que no sabemos qué vamos a hacer porque igual yo tengo el pasaporte vencido. No puedo hacer absolutamente nada. Sabemos que si lo entregábamos también entonces no teníamos la posibilidad de recibirlo de vuelta. Si sabes que tienes un pasaporte vencido, cómo te mueves, si tienes una emergencia, qué tienes que hacer, a dónde tienes que ir. Antes tenías que ir a New Orleans o a Boston o a Washington, ahora ya ni siquiera existe esa posibilidad. Les comento que el personal que trabaja en este edificio de donde funciona el consulado de Venezuela aquí en la ciudad de Miami nos ha dicho que estas oficinas han permanecido cerradas en los últimos 3 días desde que se realizaron manifestaciones el pasado martes. Esta decisión o lo que está ocurriendo en este momento afecta a 9 consulados en Estados Unidos, además de la Embajada de Washington en Caracas. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Y Estados Unidos pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Lo hará durante la sesión extraordinaria que este organismo tendrá en la mañana de mañana para debatir la crisis venezolana. La sesión de este sábado contará con la participación de varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Perú y República Dominicana. Nuestro periodista Alejandro Rincón tiene más información. Adelante. Hola, feliz tarde para todos. Los países que respaldan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela han dado pasos en el campo diplomático para fortalecer el apoyo al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y al mismo tiempo ajustar el cerco en contra de Nicolás Maduro. En el transcurso de este viernes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, por una parte confirmó que mañana asistirá a la sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la crisis venezolana y al mismo tiempo reveló que la apuesta o el mensaje concreto con el que Washington hará frente a esta sesión es pedir al ente rector de Naciones Unidas que reconozca a Guaidó como presidente interino de los venezolanos. Una sesión en la que América tendrá una participación notable, no solo a raíz de esta postura de los Estados Unidos, sino de la participación de varios países de la región, entre ellos Perú, República Dominicana y Colombia, que a través de las siguientes declaraciones precisó el rol que tendrá en la sesión de la mañana del sábado. Colombia asistirá a esa sesión y naturalmente Colombia intervendrá para reiterar su respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado y a su propósito de presidir la transición para efecto de convocar elecciones que permitan a los venezolanos elegir libremente el gobierno que deseen tener. En seguimiento a esta estrategia, NTN 24 ha consultado a más integrantes de la comunidad internacional, en particular quienes todavía se debaten sobre respaldar o no a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Presten atención a las siguientes declaraciones que obtuvimos del ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, quien está ahora mismo en la ciudad de Nueva York. Este fue el llamado que hizo este integrante de la Unión Europea. Claramente expresamos desde la Unión Europea la preocupación por Venezuela para que una vez más se hagan elecciones creíbles y se reconozca también al presidente de la Asamblea Nacional. Y es importante volver al diálogo para abrir la posibilidad de elecciones creíbles. Estamos preocupados también por la violencia, que es necesario que se detenga. Y ciertamente por toda esta gente que está en medio de esta situación por Maduro.
De momento, crece cada vez más la expectativa aquí en la sede general de la ONU por esta sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad alrededor de la crisis venezolana. En las próximas horas estaremos viendo si hay algún movimiento a nivel diplomático adicional, no solo sobre lo que pudiera resultar de esta sesión, sino posibles esfuerzos también de aliados de Maduro en contra de la intención de Estados Unidos. Rusia, en el transcurso de este viernes, ha expresado su oposición a que el Consejo adelante este debate abierto sobre la crisis venezolana. Sin embargo, de acuerdo con los procedimientos de Naciones Unidas, en caso de que Rusia promueva un voto para tratar de modificar la agenda prevista, Estados Unidos contaría con los votos suficientes de los integrantes del Consejo de Seguridad para llevar adelante este propósito de debatir la crisis venezolana. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Vamos a una pausa. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter, las tienen en su pantalla. @NTR24, @NTR24B, mi cuenta personal, @Yoli Ramírez. Al regreso, tercer día de visita del Papa Francisco en Panamá por la Jornada Mundial de la Juventud. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde.